Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor que podemos estar un domingo más para compartir la palabra de nuestro Dios y esperamos que este domingo seamos muy bendecidos a través de este texto que quiero compartirles, que está aquí en Mateos en el capítulo 13, los versículos 44 al 46, que tratan de dos parábolas: la parábola del tesoro escondido y también la parábola de la perla de gran precio. Y damos gracias al Señor que Él, a través de estas enseñanzas, que Él comenzó a enseñar a sus discípulos en palabras muy simples y en términos muy como cotidianos, enseñarles estas verdades espirituales tan profundas, que donde él quería enseñarles a sus seguidores estas verdades que son verdades celestiales acerca del reino. Y aquí, en esta enseñanza del día de hoy, hay una enseñanza acerca del reino de los cielos. Dice en el versículo 44, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro, dice, a un tesoro escondido. Y también en el versículo 45, en la otra parábola, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Ya? Entonces, lo que el Señor quiere enseñar aquí a través de estas dos parábolas, que son muy, muy cortitas, eh, quiere enseñarnos acerca del costo de seguir su reino, de buscar darle honra y gloria a Él. Y lo que estamos viendo nosotros a través de estas parábolas que ya vimos nosotros en la parábola del hijo pródigo, donde el padre va y redime al hijo, donde el hombre, el publicano, va allí al templo y sale justificado. Vemos también cómo la mujer que ora, insiste y busca justicia delante de este juez, finalmente el Señor eh, le hace justicia. Vemos cómo es la bondad de nuestro Dios, su misericordia. Y voy a leer las dos parábolas, que son muy cortitas. Dice: además el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo que podemos estar juntos y también, Señor, para compartir esta tu palabra. Señor, te ruego que tú nos des, Señor, a cada uno de nosotros la capacidad, Señor, de poder escuchar, entender y por sobre todas las cosas obedecer a lo que tú nos enseñas aquí en tu palabra. Danos, Señor, la inteligencia y la sabiduría que necesitamos, Señor, para amarte y honrarte, Señor, y para cada día apreciar, Señor, lo que son las riquezas de tu reino. Alabado sea tu nombre, Señor, en este tiempo. A ti queremos honrarte por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, y como estaba diciéndoles, hoy día vamos a compartir estas dos parábolas que hablan acerca de la importancia y el costo que tiene de buscar las cosas celestiales, de buscar y amar al Señor. Y el reino de los cielos es un tema frecuente en las parábolas de Jesús. Es el reino sobre el cual Cristo mismo es indiscutible el Rey de Reyes. Eso es lo que siempre hemos estado diciendo, que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dominio en el que su señorío, incluso ahora, es plenamente operativo. No es que en el futuro, hoy día está operativo el gobierno de Dios en este mundo. Él es quien gobierna. Lo hemos compartido varias veces, que Él está bajo autoridad. Él, él está gobernando este mundo y todas las circunstancias que rodean este tiempo, como es
una pandemia, el Señor la tiene bajo su dominio y bajo su control. Es el dominio en el que su señorío incluso ahora es plenamente operativo. En otras palabras, todos los que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos se han entregado formalmente al señorío de Cristo. Entrar en el reino, por lo tanto, es entrar, dice, en la vida eterna. Voy a repetir esto. Entrar en el reino, por lo tanto, es entrar en la vida eterna. En pocas palabras, el reino es sinónimo, dice, de la esfera de la salvación. Ese reinado eterno donde el redimido tienen su verdadera ciudadanía. Y vamos a buscar un texto que está aquí en Filipenses 3:20. ¿Y qué dice Filipenses 3:20? Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En el presente, el reino es un dominio espiritual, no un reino terrenal o geopolítico. ¿Se acuerdan que los personas allí en Israel, ellos esperaban a ese Mesías que iba a venir con su reino? Él iba a tener dominio terrenal, un dominio político, militar, pero el Señor no vino a traer ese reino todavía. Dice que en el presente el reino es un dominio espiritual, no un reino terrenal o geopolítico. Jesús describió el estado actual del reino como intangible e invisible. Allí en Lucas 17, versículos 20 dice, el reino de Dios no vendrá, dice, con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor tiene en nuestro ser interior su reino y Él está gobernando. Y en Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Por supuesto que esta no es la plena definitiva expresión del reino de Cristo, ¿ya? Porque eso va a venir en el futuro. Allí Apocalipsis, ¿no es cierto?, nos describe mucho allí en Apocalipsis 20 y en el 21, cuando el Señor traiga tierra, cielos nuevos y tierra nueva, cuando el Señor venga Él a gobernar. Literalmente va a ser de este mundo una nueva creación. Entonces, lo que Jesús nos enseñó a nosotros allí en Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer ahora, que venga el reino de Dios, para que venga también a morar sobre muchos corazones. Cuando el reino se manifieste finalmente en la nueva creación, va a ser visible y va a ser universal y para siempre. Mientras tanto, el reino es absolutamente real, está presente y de manera constante y silenciosa crece, ya que los pecadores son redimidos y se les concede bondadosamente la ciudadanía del reino por toda la eternidad. Jesús ilustró todas estas verdades allí en sus parábolas, como les decía yo, cuando rescató a ese hijo que estaba viviendo allí de las algarrobas. Cuando lo vio de lejos, el padre fue y lo rescató. Cuando ese hombre estaba allí en el templo orando sin ninguna esperanza, el Señor también lo rescató, lo salvó.
Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿es gratuita la entrada al reino o hay un precio que pagar para entrar? Bueno, les voy a compartir un Salmos que está allí en el capítulo 49, en el versículo 6. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y mira lo que dice el versículo 7 del Salmo 49, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y el versículo 18 dice, el versículo 8 dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Wow, es duro lo que está diciendo aquí este Salmo 49, que habla de la insensatez de confiar en las riquezas. Es por eso que Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, perfecto y sin pecado, tuvo que hacer la única expiación posible para los pecadores. Aquí en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor imputó mi pecado en Cristo. A Él lo hizo culpable por mí, allí en la cruz. Dice que en efecto, Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino de los que creen en su nombre, porque Él es el único que podría pagar un precio tan inimaginablemente alto. ¿Y cuál era la demanda para entrar a su reino? La demanda para entrar al reino de Dios es, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que demandaba el entrar al reino de nuestro Dios. Y aquí en Santiago 2 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y la verdad de las cosas, que ninguno cumplía las expectativas, ninguno cumplía el estándar de Dios, que es perfección absoluta. Dice, todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así son nuestros actos. Eso está allí en Isaías 64:6. Entonces, dice, por cierto, se trataba de un exorbitante precio, infinitamente más que el oro y las riquezas materiales de toda la tierra combinado. Allí en Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor pagó el precio en su totalidad. Y en Juan 19:30 dice, consumado es. Estaba todo cancelado, estaba todo para nosotros pagado. El Señor allí en la cruz hizo esta declaración, consumado es. Ya no, el rescate estaba totalmente cumplido. Y en Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Esa ofrenda Él la, la derramó allí en la cruz. ¿Y qué hizo? Dice, el texto dice, nos hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados.
El Señor hace una obra perfecta de rescate. ¿Para qué? Para que nosotros entremos a este reino. ¿Y cómo vamos a entrar a este reino? Vamos a entrar perfectos. Vamos a entrar sin pecado. ¿Y quién hace esa obra? Esa obra solamente la hace Cristo. Por lo tanto, todos los que entran en el reino lo hacen aquí, como dice en Isaías 55:1, lo hacen sin dinero y sin precio. Y como dice en Efesios 2:8 y 9, dice, por la gracia, mediante la fe, no por algún mérito o virtud propia, porque no tenemos ni dinero, no tenemos nada para comprar esa salvación. El Señor nos da a nosotros por pura gracia nomás y por fe, solamente por los méritos de Cristo. El Señor nos da esa entrada. Aquí en esta primera parábola, que es tan simple y que está contenida en un solo versículo, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre de la parábola aquí dice en Mateo 13, 44, dice, este hombre, él halla este tesoro en este campo. Y parece que esto fuera algo como una bonita historia, pero resulta que en los tiempos de Jesús, las personas que tenían mayores riquezas, ¿ya? Ellos no guardaban su plata en el banco o no la guardaban en un tesoro en sus hogares, en sus casas, porque en esos tiempos era muy común y muy frecuente que venían invasiones, venían ladrones o los mismos romanos que estaban allí, ellos iban y extorsionaban y sacaban la gente de la forma más segura que tenía para esconder su riqueza, sus tesoros, era escondiéndolos en algún sitio en el campo. Y aquí, en esta historia, dice que este hombre dice que encuentra un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y dice que lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la premisa de esta parábola. Un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Estaba tan contento, tan abrumado por el valor de su descubrimiento, que estaba ansioso por entregar todo lo que tenía con tal de ganar ese tesoro que estaba allí. Él quería despojarse de todo lo que tenía, de todos sus bienes, de todas sus riquezas, para comprar ese campo y para ser dueño de ese tesoro que estaba allí escondido. Este hombre nos va a nosotros enseñar el valor que tiene de seguir al Señor. Y seguir al Señor significa que nosotros tenemos que despojarnos de todas nuestras riquezas. ¿Se acuerdan de la historia del hombre rico? De este joven que fue donde el Señor y le dijo que él había cumplido toda la ley. Era una persona muy rica. Y el Señor le dijo, bien, entonces ahora anda y ve y vende toda tu riqueza y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó con esta persona?
Esta persona se fue triste. ¿Por qué? Porque él tenía puesta su riqueza en este tiempo, en este mundo temporal. Y aquí el Señor nos está diciendo que nosotros dejemos todas nuestras posesiones terrenales, todas nuestras eh, riquezas tal vez temporales que nosotros tenemos para seguirlo a Él, para honrarlo a Él. La segunda parábola que vemos aquí, que tiene ahora 2 versículos, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe qué? Este mercader, él andaba en busca de esta perla preciosa. Él intencionalmente andaba buscándola. El otro hombre anteriormente, él casualísticamente encontró un tesoro. Tal vez cuando llegamos a ser cristianos, cuando ese día que nos convertimos, tal vez ni siquiera andábamos en busca del Señor, pero el Señor nos halló. En cambio, este otro mercader, él sí andaba buscando, y sabemos nosotros que andaba en muchos. Anduvieron en los testigos de Jehová, anduvieron en los adventistas, anduvieron los mormones, anduvieron en otra fe, buscando, 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 pero buscaban esa perla de gran precio. En este tiempo de la historia de este hombre, las perlas eran lo más valioso, eran lo más duradero. Y lo que nosotros vemos aquí en estas dos parábolas, dice que ellas tienen una idea clave que es espiritual. Todo lo que este mundo considera que vale la pena o es importante es considerado como pura pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo y ser parte de su reino. Y vamos a ir allí ahí en Filipenses 3, donde el apóstol Pablo, él, ¿no es cierto? Él decía: yo tengo de qué jactarme, tengo de qué enorgullecerme. Pero aquí él está diciendo, dice, él en el 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo: todo lo que yo era antes lo he considerado una pérdida, lo he considerado una basura. Muchas veces cuando nosotros llegamos a ser hijos de este reino eterno, de este reino celestial, las personas a veces nos miran con pena porque dice que perdimos nuestros domingos, que no disfrutamos de nuestra vida. Nos ven a veces con pena porque nosotros nos seguimos en la corriente de este mundo. Y aquí Pablo, él está diciendo: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta perla de gran precio, este tesoro escondido, vale la pena buscarlo, vale la pena conseguirlo, vale la pena ya com- comprar y despojarse de todas las cosas de este mundo para ir en pos de esta riqueza que es una riqueza celestial. El reino es de un valor que no tiene precio. En Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno que es rico más allá
de cualquier comparación que podamos hacer. Este tesoro aquí en 1 de Pedro 1:4 dice que es incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Dice que es eterno y reservado en los cielos para quienes. Reservado en los cielos para quienes. Dice para los creyentes. Dice, ambas parábolas presentan una fortuna de valor incomparable que representan el reino de Dios. Dice que el reino consiste en todo lo que es eterno, todo lo que tiene verdadero valor intrínseco y todo lo que es permanentemente incorruptible e incontaminado. Todo lo demás pasará, mientras que las bienaventuranzas del reino no pueden desaparecer o disminuir. Y aquí en Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El reino es un tesoro celestial, descansando en el campo de este mundo pobre, maldito y en bancarrota. Es un premio, dice, suficiente para hacer que cada uno de los pobres miserables, ciegos y pecadores habitantes de la tierra sean inconmensurablemente ricos para toda la eternidad. El tesoro, mira, y lo que dice, lo que incluye aquí el tesoro incluye la salvación, el perdón, el amor, el gozo, la paz, la virtud, la bondad, la gloria, la vida eterna en el cielo, de la presencia de Dios bajo su sonrisa y al mismo Cristo. Eso es, el reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido. La perla tuvo que ser buscada. No era evidente para un observador casual. Esto es exactamente igual en las parábolas. El verdadero significado no se manifiesta de inmediato. Está ahí para aquellos que lo buscan, pero no se destaca ni es inconfundible para alguien cuyo interés es meramente tibio. Entonces, aquí hay una intencionalidad. Aquí este hombre halló este tesoro escondido en el campo y él se va a entregar por completo para ir tras de ese tesoro escondido. Este mercader, él se va a esforzar para buscar esa perla de gran precio. Y mira lo que dice aquí. Dice que del mismo modo Jesús afirmó que el reino de Dios no viene con fanfarria. ¿Por qué? Porque la mayoría no presta atención a las cosas celestiales. Eso está aquí en Lucas 17:20. Las realidades espirituales no se pueden percibir de forma natural y por lo tanto no se aprecian en modo alguno por la humanidad no regenerada. Y allí en 1 Corintios 2:11 dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en el versículo 14 dice, pero el hombre natural, en el 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De modo que el reino de Dios y su valor real permanecen ocultos de las mentes carnales. Es por eso que el tesoro de la salvación no es muy estimado e incluso descubierto por la mayoría. Y aquí en Romanos 8:7 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sigo leyendo.
También esto explica por qué la gente del mundo no comprende o valora por qué los cristianos están apasionados con la gloria de Dios. Estas personas no entienden por qué para nosotros valoramos tanto el reino de los cielos, cuando esto no significa nada para ellas o para ellos. Las personas no regeneradas no tienen sentido de lo que implica la gloria divina. No pueden entender por qué alguien estaría dispuesto a someterse al señorío de Jesucristo. No entienden por qué alguien podría repudiar el pecado, sus placeres, con el fin de seguir la justicia, sacrificando los placeres terrenales por los goces celestiales. Esto va en contra de todo instinto y cada deseo del corazón humano. Las personas simplemente ciegas a las riquezas del reino. Las escrituras, ¿no es cierto? La palabra de Dios allí en 2 Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Juan 1:10 dice que Cristo es la luz del mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe qué? A veces consideran que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo, pero el Señor en su gracia puso en nuestros corazones este deseo de buscarlo, de amarlo, de honrarlo. Allí en Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Ni nosotros lo buscamos. Pero el Señor, de su pura gracia, permitió que le amáramos. Dice, pero solo aquellos que le buscan lo encontrarán. Y los que lo buscan lo hacen porque Dios en su gracia los atrae a Cristo. No arrastrándolos en contra de su voluntad, sino, como dice aquí en Oseas 11:4, que dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Dios invita a todos a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, aquí en Isaías 55:6. Y Cristo mismo promete, y con esto texto vamos a terminar, aquí en Mateo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque